Comencemos. Esta semana, como todas, hemos tenido nuestras actividades y talleres habituales. El lunes disfrutamos en la sección de Historia y Arqueología de la conferencia de Marcelino Cardallaguet sobre Luis Miguel Ortiz del Monte. Desde hace un par de semanas, en la sección del placer de la música, estamos disfrutando de la canción francesa. El mismo martes, Fernando Ayala nos descubrió a Julián Besteiro, intelectual y político, dentro del ciclo de conferencias Tres políticos reformistas. Esta semana destacamos el taller de mediación y resolución de conflictos, una mirada hacia el futuro. Jara Periáñez, mediadora, y Blanca Rodríguez, mediadora y abogada, las dos de la empresa Reactiva, nos explican qué es la mediación y cuáles son sus aplicaciones en la vida real.
para finalizar la semana disfrutaremos del film Jenny, de Willem Dafoe. Aunque forma parte de nuestras vidas, vivimos debajo de un cielo estrellado y utilizamos las ciencias físicas en cosas tan básicas como no flotar, la gravedad o cómo y cuándo nació el hombre, la astronomía es una ciencia muy amplia y desconocida por la mayoría de los seres humanos. Su aplicación actual es muy importante y nos descubrirá el desarrollo futuro de la vida humana y muchos conceptos más. Buenas tardes, hoy en nuestro programa tenemos a Gabino Muriel, que es fundador de la Agrupación Astronómica de Cáceres, de la que ha sido 17 años presidente, divulgador de la astronomía tanto dentro como fuera de la región, primer Premio Nacional de Fotografía Astronómica en el Congreso de León del 2000 y bueno, es el coordinador de la sección de Astronomía y Ciencias Físicas del Ateneo de Cáceres. Bienvenido. Muchas gracias. En un primer momento nos gustaría que nos explicases un poco qué es la astronomía, que al público en general pues nos interesa, pero no tenemos un conocimiento extenso. Hombre, la astronomía yo la definiría como una pasión, por encima de todo, ¿no? Pero intentando ser un poco menos emocional, yo diría que es el estudio de los astros. En realidad, astronomía viene de ponerle nombre a las estrellas, ¿no? En realidad nosotros nos deberíamos haber llamado astrólogos, es decir, ciencia de los astros. Pero eso nos lo han pillado otra serie de personas que hacen todo menos ciencia, de modo que nos hemos tenido que quedar con el segundo nombre, que es astrónomos, y nos tenemos que conformar con eso. Vale. ¿Y en sí, para qué sirve la astronomía? Pues mira, la astronomía hace, pongamos por caso, 3000 años, era alta tecnología. Una cultura sobrevivía o no en función de tener un calendario agrícola que estaba basado fundamentalmente en un calendario astronómico. Aquella cultura que sabía y dominaba el movimiento celeste, sabía cuándo tenía que realizar la cosecha, cuándo sembrar, etcétera, etcétera. Sabías eso, sobrevivías, si no, pasabas a la historia. Hoy día es prácticamente una afición. Nuestra cultura ha olvidado, entre otras muchas cosas que ha hecho mal en ello, pero entre otras muchas cosas ha olvidado lo que es el firmamento estrellado. Un niño de una gran población, como puede ser Madrid, por ejemplo, pues no sabe lo que es una estrella, tiene que ir a un planetario. En Extremadura, afortunadamente, lo tenemos un poquito más fácil porque todavía podemos presumir de tener entre los mejores cielos de Europa, más oscuros. Al tener menos población y menos desarrollo urbanístico e industrial, alguna ventaja teníamos que tener, y es, entre otras cosas, que tenemos una naturaleza más pura y virgen, y eso nos posibilita también observar el 99% de la naturaleza que tenemos ahí arriba. De modo que podemos considerarnos orgullosos de ser una potencia mundial en cuanto a recursos astronómicos en la región de Extremadura. Vale. Además del Ateneo, ¿hay muchas más actividades dentro de Extremadura? Sí, la verdad es que en ese aspecto estamos relativamente optimistas. A pesar de la crisis, la astronomía amateur en los últimos 20 años, en general en toda la península, ha sufrido una expansión muy, muy positiva. Y en Extremadura no ha sido una excepción. Hay astrónomos aficionados, astrónomos amateurs, es decir, no profesionales, que no viven de esto, que no ganan dinero con esto, que para ellos no es un recurso económico, sino simplemente un recurso lúdico y creativo, ¿no? Y hacen tanto, bueno, pues se lo pasan bien en primer lugar, pero también hacen investigación, y en ese sentido ahora mismo, tanto en España como en Extremadura, hay gente puntera haciendo investigación de astronomía seria, pero a nivel amateur. También me has comentado que en la sección también es de ciencias físicas. Sí. A ese respecto, cuéntame un poquito qué Claro, hacéis. efectivamente. Yo empecé como chaval, tuve la suerte, creo, con 12 años de ver la llegada del hombre de Neil Armstrong a la Luna, ¿no? Y aquello me marcó definitiva y absolutamente para el resto de mis días. Y aquí estoy, precisamente por ese hecho, entre otras cosas, ¿no? Lo que ocurre es que una vez que empiezas con esto, pues vas a más. Y te das cuenta de que, bueno, para comprender el universo no solamente tienes que comprender lo que es una estrella o lo que es una galaxia, sino que todo te lleva a un totum revolutum, a una integración, a una visión más holística, más integradora,
para saber astronomía tienes que saber física de partículas, no a un nivel universitario, lejano y distante para cerebros privilegiados, no se trata de eso. Una base que deberían de darnos, ¿no? Sí, efectivamente. La educación obligatoria, pero que ¿no? bueno, a lo que voy es que intentamos, en la medida de lo posible, a través de la divulgación, comprender un poco el universo, primero nosotros mismos y luego mostrárselo a los demás a través de la divulgación astronómica y física. Por eso esta sección en el Ateneo, ¿no? La idea era precisamente una sección de astronomía, pero también de ciencia, en el sentido de que ayudar a aquellas personas que tengan inquietud por llegar más allá en lo que es la información científica, pues que tuvieran un medio para desarrollar esa inquietud, saber dónde tienen que buscar, seleccionar sobre todo la información de la deformación, de la superstición. Por ejemplo, en Internet hay mucha información científica, pero también hay mucha tontería suelta que no tiene nada que ver, mucha pseudociencia, ¿no? Lo que intentamos en esa sección es precisamente desgranar lo bueno de lo malo, el grano de la paja, y de esa manera que esa persona pueda transcurrir, desarrollarse científicamente hablando. Vale. Pues nada, ahora vamos a ver un vídeo de que es para la población de Cáceres la astronomía. Pues creo que es el estudio del universo, ¿no? Y las estrellas y esas cosas de los planetas. Me quedé de sorpresa que en el momento no lo he cogido, no lo sé. Resumiendo, el estudio del universo. Ciencia que estudia los astros. Estrellas, los astros y todo eso. Sí, es la ciencia que estudia las estrellas y el universo. Bueno, la astronomía es la ciencia que estudia los astros del universo, la situación de los astros, cómo se comportan y digamos cómo se conforma el universo y el giro de los planetas, los satélites y todo ese conjunto. Yo creo que es la ciencia relacionada con el estudio de los astros. La ciencia que estudia el sistema planetario. La astronomía, no tengo ni idea. Bueno, sí, tengo idea, pero no sé explicar. Lo que se estudia los astros y esas cosas. Astronomía, pues hablar de los astros, claro, investigar los astros. Bueno, y después de ver este vídeo tan gracioso, bueno, comentarte un poquito eso, ¿cómo ves tú la opinión de la gente en la calle? Bueno, la astronomía es una gran desconocida. La ciencia en general, históricamente, siempre ha sido una gran desconocida en este país, ¿no? Yo siempre he dicho un poco en broma que si das una patada a una piedra surgirá un español que es un artista, casi seguro, pero tienes que desmontar una cantera entera para sacar un científico. Y bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en ese sentido para cambiar un poco las cosas. Pero bueno, es normal, precisamente lo que hacemos es intentar cambiar un poco este estado de cosas y que la gente vaya sabiendo a nivel popular un poquito más de este mundillo, cómo introducirse a ello, qué es lo más interesante e importante que hacer, porque la verdad es que es un mundo fascinante. Vale. Ahora mismo, ¿qué temas estáis tratando en la sección? Pues ahora mismo en la sección estamos tocando el tema de la cosmología, es lo que hemos desarrollado en los últimos meses, es decir, el nacimiento del universo, la evolución del universo y la posible futura muerte del universo, que todo acaba, incluso el propio universo, ¿no? Y bueno, pues la idea un poco es enseñar un poco cuáles son las últimas teorías al respecto sobre el origen del universo, sobre su evolución y hacia dónde va a ir al final, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es desarrollar luego un tema un poquito más concreto, como es la evolución estelar, es decir, cómo nace, cómo vive y cómo muere la unidad fundamental de la astronomía, que es una estrella, ¿no? Y también sobre el sistema solar, etcétera, etcétera. Y luego ya progresivamente lo que iremos tocando son temas no solamente astronómicos, sino también, por eso nos llamamos de astronomía y ciencias físicas, sino temas también como es el origen del hombre, cómo es el origen de la vida, cómo ha sido el desarrollo evolutivo geológicamente hablando del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Incluso hablar de otro tipo de temas como elementos transgénicos, como es el cambio climático, incluso la crisis económica. Vaya, un tema un poco escabroso, ¿no? Al fin y al cabo la economía es una ciencia. Y bueno, más o menos me gustaría que nos explicases los pasos para adentrarnos en ese mundo tan grande que es el de la astronomía.
Bueno, la astronomía, hay dos maneras de introducirse básicamente, ¿no? Una es teórica y otra es práctica. Unos prefieren un camino, otros prefieren otro. Yo me quedo con ambos, los dos me parecen interesantes. Uno de ellos, pues empezar con una biblioteca. Bueno, antes en una biblioteca cuando yo empezaba, pero realmente ahora lo tienes mucho más fácil. Internet. ¿No? Exactamente. Internet es la gran biblioteca de Alejandría en todos los sentidos, también científicamente hablando. En Internet hay cantidad de documentación interesante. ¿Nos puedes comentar o recomendar alguna página web? Hay muchas. Yo simplemente pondría blog astronomía en Google y salen un montón de ellas, simplemente en castellano. Hay páginas muy buenas. Hay páginas incluso muy buenas extremeñas. Por ejemplo, yo recomendaría La Décima Esfera. Tiene un nombre precioso y es de un compañero, también astrónomo aficionado, que la verdad es que es muy ágil y muy interesante esa página, ¿no? Pero hay otras muchas más. Hay incluso un foro de astronomía extremeña que se llama FEXDA, con X, Foro de Astronomía Extremeña, FEXDA, que también es interesante. La verdad es que hay mucha documentación al respecto. Vale. Y bueno, más o menos me has comentado que es la parte teórica y luego la parte es verdad, práctica. Tienes razón. Si uno prefiere hacerlo desde el principio, un planteamiento más físico, más experimental, simplemente lo que tiene que hacer es salir al campo y observar el cielo directamente, a simple vista. Fíjate, yo cuando empecé en esto me tiré 12 años observando con un prismático de teatro, así de pequeñito, ¿no? Y para mí aquellas noches tenían tanta magia como ahora mismo tengo con unos equipos afortunadamente mucho más sofisticados. Pero repito, la misma magia, la misma. Yo aconsejaría que la gente se informara con un pequeño libro, que está bien leer, sobre este tipo de temas. ¿Algún libro también para...? Sí, bueno, hay guías de campo. Cualquier guía de campo, simplemente tecleando una vez más en Google guía de campo, pues ya te saldrían un montón de documentación de libros, ¿no? Y luego hay un aparatito, que si me permites mostrártelo, que es lo que se llama un planiferio celeste, ¿no? Esto es tecnología básica. En realidad no es más que un trocito de cartón pintado con las constelaciones y las estrellas principales y que nos muestra moviendo, lo podemos desplazar y vamos viendo el desplazamiento, el planteamiento que tiene, el desplazamiento que tienen las estrellas a lo largo de la noche y cómo van apareciendo unas y otras van desapareciendo. En realidad las estrellas no se mueven, se mueve la Tierra con su movimiento de rotación, ¿no? Y lo primero que tendríamos que hacer es conocer las constelaciones y las estrellas principales, que una vez más hay documentación escrita y también virtual en Internet sobre este tipo de cosas. ¿Esta herramienta la podemos encontrar en cualquier sitio? ¿O tenemos fíjate, en Internet creo que incluso se puede ver cómo construírselo uno mismo. Mira. Incluso puedes bajarte hasta la plantilla para fabricarlo. Por si hay alguna persona joven o mayor que quiera tener la curiosidad de económicamente verlo. ahora mismo viene muy bien, ¿no? Exactamente, en los tiempos de crisis nada más mejor que hacérselo uno mismo, ¿no? Y bueno, un planiferio celeste es un recurso que no gasta pilas, que no gasta luz y que lo tenemos ahí. Sí, necesitaríamos tener una linternita para alumbrarnos por la noche porque presumiblemente tenemos que estar a oscuras para verlo, eso es importante, la astronomía y la luz. Aunque nosotros estudiamos la luz de las estrellas, paradójicamente tenemos que estar en una permanente oscuridad aquí precisamente para ver eso, ya que la luz que nos llega es muy desvaída, muy escasa, entonces tenemos que estar en un entorno oscuro, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en Extremadura tenemos un cielo muy oscuro, una meteorología, aunque hoy día nos pueda parecer en esta época del año un poco más desfavorable, pero en realidad las mejores noches son las de invierno. Mucha gente ignora, por ejemplo, el hecho de que aunque esté lloviendo por el día, hay más noches despejadas que días. Normalmente estamos durmiendo y no nos damos cuenta, pero yo he salido muchas veces en que por el día ha llovido y por la noche está un cielo maravilloso y te sacas el telescopio o un prismático, que es una herramienta que yo considero adecuada para empezar, pero primero los ojos. Los ojos y una cosa tan sencilla como esta, una carta celeste sin más. ¿Y qué herramientas más necesitamos cuando tenemos que adentrarnos un poquito más en el tema? Yo recomendaría primero hacerlo a simple vista, ¿no? Como he dicho antes. Luego empezaría con un prismático pequeñito, normal. Los prismáticos vienen con una numeración 7×50, 8×30. Que el primer número es el número de aumentos y el siguiente es el diámetro del objetivo. Bueno, pues bien, un 7×50, una cosa normalita, de tamaño medio, que pesa en torno a medio kilo. Eso es suficiente como para tirarte una década, si quieres, observando el cielo, porque tiene mucho campo, mucha luz y ves campos estelares maravillosos. Y solamente después, si uno realmente queda enganchado con esto, ya comprarse un telescopio, pero no antes de haber observado muchos meses a simple vista y con prismático. Porque un prismático es mucho más sencillo de manejar que un telescopio
Y la mayor parte de los telescopios que se compran, como uno, desgraciadamente, y más en época de crisis, tiene un presupuesto ajustado, resulta que tienen un manejo bastante complicado, ¿no? Es casi mejor esperar un poco y comprarse un telescopio un poquito más sofisticado, que cuanto más sofisticado sea, más fácil es de usar, antes que comprarse una cosita de andar por casa. Vale. Y bueno, para cerrar, ¿qué queda en Extremadura sobre la ciencia por hacer? Bueno, queda muchísimo, no solamente en Extremadura, sino en todo el país, ¿no? Y más en esta época de crisis. Yo en ese sentido tengo que hacer una llamada de atención porque realmente la caída de inversión en I+D, por tanto en investigación, no solamente astronómica, que en Extremadura a nivel profesional es muy escasa, casi nula, pero no nula del todo. Una llamada de atención a la universidad, ¿no? No, sí, la universidad hace lo que puede, naturalmente. Que... La universidad hace lo que puede y no lo hace mal, pero naturalmente le faltan más recursos, ¿no? Tener un observatorio más y mejor del que tienen, que lo tenemos, sí, que porque contamos aquí con él. Está el de la Universidad Laboral. Sí, bueno, y luego la universidad, en la Facultad de Física en Badajoz tiene también un observatorio más sofisticado aún. Pero claro, siempre se necesitan recursos personales, humanos y económicos para desarrollar y que eso esté lleno de contenido continuamente, ¿no? No es fácil. Lo triste es que ahora mismo a nivel amateur hay mucha más investigación que a nivel profesional en Extremadura. Ha sido así siempre y tenemos que cambiar esa tendencia. Vale. Pues nada, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Hacerle una invitación a la población desde tu parte, ¿no? Que pueden ir a la sección a informarse. Sí. Yo, desde luego, invito a todas las personas que quieran y tengan inquietudes intelectuales y científicas en este sentido, que no se necesita tener un cerebro privilegiado ni una cultura imponente, se necesita ser una persona corriente. Nosotros hacemos ciencia para gente normal y corriente, que simplemente tiene inquietud. Y en ese sentido el Ateneo está a su disposición, en el plan de la ciencia, como es en este caso, pero también en otras muchas especialidades, ¿no? Y sobre todo les animo a que observen el cielo de verdad, que lo observen ellos mismos, que salgan al campo y que observen este maravilloso cielo que tenemos en Extremadura, que es no solamente un recurso natural, sino que podría ser incluso un recurso económico, como turismo astronómico que se podría vender en Extremadura. Quedó la idea ahí en el aire. Mira, una buena idea. Nada, ahora damos las gracias a Gabino y pasamos a nuestra sección de preguntas rápidas. Gracias. Cultura. Andamiaje de creencias e ideologías que tendría el hombre para viajar por el universo. Política. Algo que debería ser positivo, pero que en los tiempos actuales tiene más connotaciones negativas. En realidad es el diálogo entre todos. Sociedad. Sociedad es el nivel básico del hombre. El hombre no existe sin sociedad, aunque no sea difícil convivir juntos. Educación. Una eterna asignatura pendiente en este país y que me temo que lo tenemos difícil para que deje de serlo. Sanidad. Otro tema pendiente que ahora mismo está en el candelero. Realmente necesitamos mantener el modelo que hemos tenido en las últimas décadas. ¿Y una frase? A mí una frase que me gusta mucho que es: ciencia es la poesía de la realidad.